Bienvenidos. En este capítulo vamos a ver algo diferente de lo que he presentado hasta ahora en este canal. Estoy aprendiendo desarrollo web y si te interesa aprenderlo junto conmigo, te invito a que te unas a este canal y sigas este proyecto. He creado este pequeño formulario que consta de 3 cajas de texto y 2 botones. Esto lo he hecho con una inteligencia artificial que se llama Cloud. Lo tenemos por acá. Esta herramienta, entre otras cosas, nos puede ayudar a programar, a hacer algún pequeño programita, nos genera algunos códigos de acuerdo a la instrucción que nosotros le pedimos. Por acá escribí en el buscador que es Cloud. Aquí nos da una definición de lo que hace, por si quieren documentarse. Para esto tenemos que descargar Visual Studio Code. Yo tengo Windows, vamos a seleccionar esta. Si tienen otro sistema operativo, lo pueden realizar o pueden descargar para ese sistema operativo. La instalación es prácticamente muy sencilla. Al archivo descargado lo vamos a ejecutar. Yo ya lo tengo instalado, pero veo que se reinstala. Dejamos tal y como está. Damos clic en siguiente, damos clic en instalar, empieza a instalar Visual Studio Code. Visual Studio Code es un editor de código donde podemos desarrollar la aplicación que queramos, la aplicación web de nuestra preferencia. Esa vamos a ocupar para aprender desarrollo web. Voy a deshabilitar y voy a darle finalizar. En buscar de nuestro sistema operativo, voy a escribir VS Code. Aquí está la aplicación instalada. Dice Visual Studio Code. Vamos a darle clic en ella. Se abre de esta forma. No tengo instalada ninguna extensión hasta ahora. Posteriormente vamos a ver qué extensiones podemos instalar. Nos sale una serie de avisos. Vamos a cerrarla. En la parte izquierda tenemos unos iconos. El primero de ellos nos sirve para abrir un folder. Tengo en el escritorio un, un folder que he creado, que he nombrado Proyecto Web. Voy a seleccionarlo y he creado un archivo. Lo voy a borrar para que lo creemos de nuevo, o más bien lo voy a renombrar porque es el que tiene el formulario web. Voy a darle 1 simplemente como está. Este formulario web lo he realizado con esta inteligencia artificial. Aquí nos pide que iniciemos sesión. Nos podemos loguear con nuestra cuenta de Google. Seleccionamos nuestra cuenta, le damos continuar y ya estamos dentro para poder generar todo lo que le pidamos. Aquí en esta parte vamos a escribir lo que querramos que haga. Yo le he pedido esto, traducirlo a español. Lo podemos hacer en español o en inglés. Yo se lo pedí en inglés. Le pedí generar código de programación para un formulario de registro en HTML y diseñar con CSS. CSS es para que le aplique estilos. Voy a copiar este texto y lo voy a pegar aquí. Y aquí vemos un icono con una flecha hacia arriba. Le damos clic y empieza a trabajar. Empieza a generar ese código. Vemos aquí en la parte derecha que nos está generando todo el código para generar ese formulario. Y en esta parte nos da una explicación de todo lo que ha hecho.
Aquí vemos todo el código que nos ha generado. Vamos a volver a nuestro Visual Studio Code. En esta parte tenemos estos iconos. Dice New Files y New Folders. Si le damos un clic en New File, nos va a crear un archivo. Vamos a darle un nombre, index.html. Este es el archivo que prácticamente contendrá nuestro formulario web. En esta parte es donde vamos a escribir todo el código o copiar el código que nos ha generado. Como vemos aquí ha generado todo el código que necesitamos para ese formulario. Lo que voy a hacer es escribir HT y se nos despliegan estas tres líneas. Seleccionaré la segunda y esto es una estructura que me ha creado de lo que debe contener el archivo index. Consta de estas líneas. Esto que vemos aquí se llaman etiquetas. Todos estos se llaman etiquetas. Posteriormente vamos a hacer una explicación en uno de los capítulos posteriores, un poquito más a fondo de lo que hace cada una de estas etiquetas. Voy a dejarlo de esta forma para que lo tengamos visible y podamos comparar lo que tenemos en el código que ha generado y lo que nos generó cuando escribimos la palabra HT. Si nos damos cuenta, aquí ha creado estas líneas que son las mismas que tenemos hasta aquí. Son las mismas que tenemos aquí. Es lo que ha creado. Esta etiqueta de style es la que contiene el diseño de este formulario. Posteriormente vemos esta etiqueta head que viene siendo el cierre de esta apertura de esta etiqueta. Posteriormente vemos la etiqueta body, también lo vemos aquí en el archivo, y aquí vemos la etiqueta de cierre. Dentro de nuestra etiqueta body nos ha creado esta parte del código. Si nos damos cuenta, inicia con div y finaliza con div. Nos damos cuenta cuando finaliza una etiqueta, cuando a la misma altura la vemos, la diferencia será que tiene una diagonal. Eso nos indica que es cierre de esa etiqueta. Vamos a copiar todo este código a nuestro archivo y lo pondremos dentro de nuestra etiqueta body. Visual Studio Code es un editor de código, como les comenté. Este nos permitirá desarrollar lo que necesitemos, en este caso, este formulario web tan sencillo. Esto está en inglés, pero no he intentado pasarlo al español, me imagino que sí se puede. Vamos a ver algunas propiedades. En la opción File vamos a buscar una opción que dice Autosave. Yo siempre la tengo seleccionada porque todo lo que escribamos en este archivo o en el archivo que tengamos o que estemos trabajando, en automático se guarda. No necesitamos dar clic en Save cada vez que hagamos un cambio en el archivo. Bien, con esto vamos a visualizar en el navegador qué nos ha hecho o qué nos presenta estas líneas de código. Voy a dar clic derecho dentro del archivo
donde tenemos este código HTML y voy a buscar una que dice Open with Live Serve. Daré clic aquí y se me va a abrir el formulario en una pestaña de nuestro navegador. Como podemos ver, aquí tenemos esos tres campos, los tres campos que tenemos aquí en el formulario, que ya tengo previamente hecho. Y tenemos el nombre de cada campo y un botón registrar. Y en la parte superior tenemos el título de nuestro formulario. En la parte superior dice Document. Es esto que vemos aquí. Vamos a volver a nuestro código que generó Cloud y vamos a irnos a la etiqueta Style. Vamos a copiar toda esta fracción, todas estas líneas y la vamos a pegar debajo de la etiqueta Title. Vamos a dar un Enter y la vamos a pegar aquí. Hemos pegado ese código. Normalmente todo el diseño se crea en un archivo aparte. Normalmente se separa el código HTML que contiene lo que queramos presentar en la página web y el diseño normalmente se crea en un archivo diferente, con un nombre diferente. Tendríamos que crear un archivo diferente con otro nombre y desde este archivo index.html tenemos que decirle dónde va a leer todo ese diseño. Por ahora lo vamos a dejar en el mismo archivo y vamos a regresar a nuestro formulario. Si vemos, ha cambiado en comparación como lo teníamos. Si le doy deshacer, vemos que el formulario está como lo habíamos visto antes de pegar en los estilos. Vamos a pegar nuevamente los estilos y vemos que ya le da un diseño más elegante a este primer formulario que intentamos crear con la inteligencia artificial. Ahora, si queremos indagar qué es lo que hay dentro de toda esta líneas de código que nos ha creado, vamos a tratar de investigar qué es lo que hay. Si nos desplazamos a esta parte donde vemos los números de cada línea, si le damos un clic aquí, se oculta todo lo que tenemos dentro de la etiqueta Style. Lo he hecho para que veamos qué tenemos dentro de nuestro formulario. Como les comenté, esta es una etiqueta. Esta etiqueta div es la que divide toda esta parte o más bien es la que engloba todo nuestro formulario, todos los datos que tenemos de nuestros formularios, nuestra etiqueta, nuestros campos, el botón registrar, etcétera. Y tiene una clase. Esta clase es un identificador que posteriormente vamos a ver qué es lo que hace. Aquí tenemos una etiqueta H1 que tiene el nombre de nuestro formulario. Dice Registration Form. Es esto que vemos aquí. Si aquí le cambiamos el nombre, si le escribimos formulario de registro, se actualiza en el navegador. Igual podemos hacer con todos los demás. Aquí vemos name, lo podemos traducir al español. Lo vamos a dejar como está por ahora.
Aquí vemos una apertura de otra etiqueta para indicar que se trata de un formulario y dentro vamos a tener nuestros campos y el botón registrar. Este label es el nombre del campo de este campo. El siguiente se llama email y el siguiente password, como lo podemos observar aquí. En la siguiente línea vemos que se abre una etiqueta input. Esta etiqueta input es la que dibuja nuestro cuadro de texto o nuestro campo donde vamos a escribir. Y a estas le tenemos asignada algunas propiedades. Aquí le estamos indicando de que este es de tipo texto, es decir, que aquí nos va a permitir escribir cualquier texto. Tiene un identificador que se llama name y un nombre que se llama name. Esta propiedad placeholder es como una ayuda que aquí le podemos escribir para decirle a nuestro usuario qué debe escribir ahí. Enter your name. Está en inglés, lo podemos modificar al español. Por ejemplo, ingrese su nombre. Vemos que se modifica. Estas dos líneas la observamos en los demás campos. Prácticamente es lo mismo porque todos son campos de texto. Y al final vemos un botón, se abre una etiqueta de nombre button y este es de tipo submit. Esto nos indica que es un botón para enviar información, toda la información que capturemos en estos campos. Igual tiene un identificador y un nombre. Perdón, estamos aquí. Es únicamente tiene el nombre. Aquí este lo podemos renombrar como registrar, por ejemplo, o guardar. Esto es lo que es prácticamente todo lo que hay en el formulario sin diseño. Ahora vamos a observar la etiqueta Style. Vamos a ver qué hay aquí. Si observamos, aquí empieza con este nombre que dice Body. Si nos vamos a la parte inferior, aquí encontramos esa etiqueta Body. Aquí estamos haciendo referencia que a esa etiqueta Body le asigne estas propiedades. Ese es el tipo de fuente y este es el color de fondo. Si nos posicionamos en este cuadrito blanco y si le modificamos el color, observamos ese cambio de fondo en nuestra página web. De esta forma podemos ir aprendiendo cómo se le aplica diseño a una página web. Es algo complicado y sencillo a la vez. Eh, Estos términos quizás se nos complique para entender o para aprender qué es lo que hace cada uno de ellos. No necesariamente necesitamos aprender de memoria qué es lo que hace cada uno. En esta etapa de aprendizaje lo podemos hacer de esa forma. De esta forma vamos indagando qué es lo que hace cada una de estas líneas. Aquí vemos, si observamos, este body tiene una apertura con una llave y aquí tiene un cierre. Es decir que este inicia y finaliza aquí. Aquí vemos un punto container. ¿Qué significa este punto container? Vamos a irnos en la parte inferior
y aquí observamos ese container. Esta es una clase que le podemos dar a esta etiqueta div, o sea, a todo lo que vemos en blanco es este punto container que vemos aquí y aquí le estamos asignando estas propiedades. Aquí dice un max width de 500. Si queremos saber qué hace este 500, le modificamos a 100 y vemos qué es lo que hace. Vamos a regresarlo como estaba. De esta forma podemos ir investigando en nuestra página web qué hace cada una de estas líneas. Igual con las demás podemos ir haciendo lo mismo. Por ejemplo, aquí dice background color, está de color blanco. Obviamente aquí vemos que es de color blanco todo este cuadro que vemos aquí. Esto nos hace entender que si nosotros modificamos ese color, vemos cómo va cambiando el diseño de nuestro formulario. Lo mismo observamos con los demás. Si aquí le modificamos, por ejemplo, a 30, vemos ese cambio. ¿En dónde ocurrió el cambio? Ocurrió el cambio en el borde de nuestro formulario, en este borde. Vamos a regresarlo a como estaba, a 5, y vemos que tiene un borde muy fino. Esta línea que dice Box Shadow debe ser una sombra que le podemos dar a este formulario. Más abajo encontramos la etiqueta H1 que si observamos más abajo en nuestro código, aquí tenemos esa etiqueta que viene siendo este título que tenemos aquí. Si queremos asignarle propiedades, por ejemplo, aquí tenemos, en este caso, la inteligencia o cloud nos generó estas dos propiedades. Si aquí le cambiamos, por ejemplo, a 50, vemos ese cambio. Hace una separación entre el título y nuestros campos. Vamos a regresarlo a como estaba, a 20, y vemos que queda un poquito más junto. Aquí tenemos una etiqueta label. Los labels, recordemos que son todos estos nombres de nuestros campos. Y aquí le está dando esas propiedades. De esta forma podemos ir indagando qué es lo que hace o cómo se hacen los diseños de nuestro formulario. Por ejemplo, estos input que vienen siendo cada uno de estos campos. Aquí nos dice que serán de tipo texto y el primero es de tipo texto, el segundo es de tipo email, es decir que aquí nos hará una validación. Por ejemplo, aquí vamos a escribir un nombre. Aquí le vamos a escribir un correo electrónico. Lo vamos a dejar así. Y aquí vamos a escribir cualquier cosa. Si le doy un clic aquí, aquí me está marcando de que no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque aquí nos está diciendo de que este campo será de tipo email. Es decir, que si aquí no ponemos un correo válido, no nos dejará hacer el registro. Y de esta forma vemos que nos hizo el registro. Esta es una validación de ese campo. Y el otro campo, el último, nos dice que es de tipo password. A manera de que si escribimos aquí, no se muestra lo que estamos escribiendo. Y todas estas son las propiedades de cada uno de esas cajas de texto. Si aquí le cambiamos a 200, por ejemplo, vemos que se salen del formulario. Entonces, de esa forma podemos ir indagando qué es lo que hace cada una de estas líneas.
Luego más abajo tenemos la etiqueta button que se refiere a este botón registrar el color. Por ejemplo, aquí le está asignando un color verde. Si lo modificamos a un color más oscuro o de otro color, ahí es como podemos ir modificando. Este es el texto. Si le pongo un rojo, vemos que aquí se muestra de color rojo. Vamos a regresarlo a blanco. Y así con los demás, con las demás líneas, con las demás propiedades. Esta propiedad hover indica qué hará cuando pasamos con el cursor del mouse sobre ese botón. Ok, ¿qué más? Y este es el color que se volverá al pasar sobre él. Voy a ponerlo de una forma de un color más oscuro y vamos a ver qué ocurre. Si observamos, al pasar por él se cambia a un color más oscuro. Esas son todas las propiedades que le ha asignado a este formulario. Se ve bastante interesante. Nos creó este formulario en segundos prácticamente, pero lo más importante es que tratemos de entender qué hace cada una de estas líneas. Esto fue una breve introducción a lo que es desarrollo web, un inicio. Esperemos que les haya gustado, que les sirva y continuemos con este proyecto que a mí se me hace muy interesante. Voy a seguir subiendo algunos videos. Vamos a ver qué hacemos con este formulario, cómo lo continuamos y los espero en un siguiente capítulo.